Hoy les traigo una aventura especial por la ciudad que es puerta de entrada a los majestuosos templos de Angkor. Esta antigua capital del Imperio Jemer no es solo el hogar de las ruinas más impresionantes del sudeste asiático, sino también un destino lleno de cultura, sabores y experiencias únicas que te cambiarán para siempre. Si alguna vez has soñado con explorar templos milenarios cubiertos por raíces gigantes, perderte en mercados nocturnos llenos de vida y probar una de las gastronomías más fascinantes del mundo, este video es para ti. Empecemos por el plato fuerte, Angkor Wat, el complejo religioso más grande del mundo. Esta maravilla arquitectónica del siglo XII te dejará sin aliento con sus 5 torres en forma de loto que se elevan hacia el cielo como una montaña mística. Cada piedra cuenta una historia, cada relieve narra una epopeya antigua. Los más de 3.000 metros cuadrados de relieves tallados representan escenas de la mitología hindú y budista, batallas épicas y la vida cotidiana del Imperio Jemer. El mejor momento para visitarlo es al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintan el cielo en tonos rosados y dorados, reflejándose en los estanques sagrados que rodean el templo. Pero Angkor Wat es solo el comienzo de tu aventura. El complejo arqueológico de Angkor incluye más de 1000 templos dispersos en la jungla. No te puedes perder el misterioso Bayón, con sus 216 rostros gigantes tallados en piedra que te observan desde todas las direcciones. Estas enigmáticas sonrisas han intrigado a visitantes durante siglos, y según el ángulo desde donde las mires, parecen cambiar de expresión, como si guardaran secretos milenarios. Otro templo imprescindible es Ta Prohm, conocido como el Templo de Chum Raider. Aquí, la naturaleza y la arquitectura se han fundido en una danza eterna. Enormes árboles espundan entrelazados sus raíces con las antiguas piedras, creando un espectáculo único donde es difícil determinar dónde termina el templo y dónde comienza la jungla. Los pasillos serpenteantes y los patios invadidos por la vegetación crean una atmósfera mágica, especialmente durante las primeras horas de la mañana cuando la niebla se mezcla con los rayos del sol que se filtran entre las raíces. Para los amantes de la fotografía, cada rincón de estos templos ofrece oportunidades únicas. Los juegos de luz y sombra, las texturas de las piedras antiguas y las raíces, y los detalles arquitectónicos crean composiciones perfectas. Te recomiendo llevar un trípode para las fotos del amanecer y atardecer, y no olvides un lente gran angular para capturar la grandiosidad de los templos. Pero Siem Reap es mucho más que templos antiguos. La ciudad moderna pulsa con una energía única que combina perfectamente lo tradicional con lo contemporáneo. El famoso Pub Street cobra vida al caer la noche, con sus luces de neón, música en vivo y una increíble variedad de restaurantes y bares. Es el lugar perfecto para probar las cervezas locales Angkor y Cambodia, disfrutar de la música en vivo y mezclarte con viajeros de todo el mundo. Los mercados nocturnos son un festín para los sentidos. El Angkor Night Market, con sus más de 200 puestos, te ofrece desde artesanías tradicionales hasta modernas boutiques. No te pierdas el mercado antiguo, Old Market o Psar Chas, donde los locales compran sus productos frescos y especias aromáticas. Aquí podrás encontrar sedas tradicionales Jemer, esculturas en madera, piedras preciosas y una infinidad de recuerdos únicos. El regateo es parte de la experiencia, así que no dudes en negociar los precios con una sonrisa. La gastronomía de Siem Reap merece un capítulo aparte. Los sabores de la cocina Jemer te sorprenderán con su complejidad y equilibrio. El plato estrella es el Phe Chomak, un curry de pescado al vapor envuelto en hojas de plátano que combina perfectamente lo cremoso del coco con las especias locales. El Lok Lak, cubos de ternera salteados con lima y pimienta de Camboya, es otro imprescindible. Para los más aventureros, los insectos fritos son una delicia local que no debe faltar, desde grillos crujientes hasta tarántulas, una especialidad regional. Las clases de cocina son una experiencia fascinante. Muchos empiezan con una visita al mercado local para seleccionar los ingredientes frescos, donde aprenderás sobre las hierbas y especias tradicionales. Luego, bajo la guía de chefs locales, aprenderás a preparar varios platos tradicionales que podrás recrear en casa. Es una forma perfecta de llevarte un pedacito de Camboya contigo. La escena artística de Siem Reap está en pleno florecimiento. El barrio de artistas Kendall Village alberga galerías de arte contemporáneo, cafeterías boutique y tiendas de diseño. Los talleres de artesanos mantienen vivas técnicas milenarias, desde la seda tejida a mano hasta la talla en madera. Puedes visitar estos talleres para ver cómo los maestros artesanos crean sus obras e incluso participar en clases prácticas.
No puedes perderte los espectáculos de danza Apsara, una forma de arte que casi se perdió durante el régimen de los Khmeres rojos y que ha sido cuidadosamente preservada y revivida. Los movimientos gráciles de las bailarinas, con sus elaborados trajes y tocados dorados, cuentan historias antiguas de dioses y héroes. Muchos restaurantes ofrecen cenas con espectáculo, pero te recomiendo ver la actuación en el Conservatorio de Artes Escénicas, donde se forma a la nueva generación de bailarines. Una experiencia imperdible es la visita al Tonle Sap, el lago más grande del sudeste asiático y el corazón acuático de Camboya. Este ecosistema único cambia dramáticamente según la estación. Durante la temporada de lluvias, el lago se expande hasta 5 veces su tamaño, creando un ambiente fascinante donde la vida se adapta al ritmo del agua. Los pueblos flotantes como Chon Neas y Kampong Pluk te mostrarán una forma de vida única, donde las casas, escuelas e incluso iglesias se mecen sobre el agua. En estos pueblos flotantes, podrás observar cómo las comunidades han adaptado su vida diaria al agua. Las casas se construyen sobre altos pilotes o directamente sobre balsas flotantes que suben y bajan con el nivel del agua. Los niños van a la escuela en botes, los mercados flotan, y los habitantes se mueven por calles de agua. Es fascinante ver cómo cultivan vegetales en jardines flotantes y crían peces en jaulas sumergidas bajo sus casas. La biodiversidad del lago es asombrosa. Es hogar de más de 300 especies de peces de agua dulce, además de aves acuáticas, reptiles y mamíferos. Durante un paseo en barca, podrás ver pescadores tradicionales usando métodos ancestrales para su pesca diaria, y si tienes suerte, avistar algunas de las especies de aves raras que habitan en la zona. Los atardeceres en el lago son especialmente mágicos, con el sol pintando el cielo en tonos naranjas y rosados mientras los pescadores regresan con sus capturas del día. Para aprovechar al máximo tu visita a Siem Reap, aquí van algunos consejos prácticos importantes. El mejor momento para visitar es durante la temporada seca, entre noviembre y marzo, cuando las temperaturas son más agradables y hay menos probabilidad de lluvia. Sin embargo, si visitas durante la temporada de lluvias, de mayo a octubre, encontrarás menos turistas y un paisaje más verde y exuberante. Para los templos de Angkor, te recomiendo comprar el pase de 3 días, que te permitirá explorar sin prisas y regresar a tus lugares favoritos en diferentes momentos del día. La vestimenta es importante, los templos son lugares sagrados, así que asegúrate de llevar ropa que cubra hombros y rodillas. El calor puede ser intenso, así que no olvides llevar protector solar, agua, un buen sombrero y zapatos cómodos para caminar. El transporte más común y pintoresco es el chak-chak, y te recomiendo hacer amistad con un conductor local que pueda ser tu guía durante tu estancia. La ciudad está bien preparada para el turismo, con opciones de alojamiento para todos los presupuestos, desde hostales acogedores hasta hoteles boutique de lujo con piscinas infinitas y spas de clase mundial. Y lo más importante, tómate tu tiempo. Siem Reap no es un destino para correr. Cada rincón tiene una historia que contar, cada templo un misterio que desvelar, cada plato un sabor que descubrir. Permite que la ciudad te revele sus secretos a su propio ritmo, y te garantizo que te enamorarás de ella tanto como yo. Y hasta aquí nuestro viaje por la fascinante Siem Reap. Si te ha gustado este recorrido por una de las ciudades más mágicas del sudeste asiático, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más aventuras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video. ¿Ya has visitado Siem Reap o estás planeando tu viaje? Cuéntame en los comentarios qué templo te gustaría explorar primero o qué plato local te mueres por probar. Tu experiencia puede ayudar a otros viajeros. Comparte este video con ese amigo que sueña con explorar los templos de Angkor. Y no olvides seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y consejos de viaje. Nos vemos en la próxima aventura, viajeros. Recuerden que cada piedra antigua guarda 1000 historias por descubrir.